Bien, en esta ocasión vamos a dirigir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 17. Y recordarles que desde el comienzo de esta semana hemos hablado acerca de un versículo central de Malaquías 4:6, que mencionaba que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos. Mencionábamos en otras versiones que Dios reconciliará la relación de los padres con los hijos. Él va a reconciliar toda situación que hubo. Y como último libro de la Biblia, Malaquías, eh, mencionaba también en versículos anteriores a ver si me ayudas, Débora, Malaquías 4, que no lo hemos podido leer antes de ir a Mateo 17, para entender un poquito el contexto de esto. Malaquías 4. 4, versículo... a ver, léelo el 3 y 4. Amén. Malaquías 4, 3 al 4. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahí. Aquí dice, yo Envío al profeta Elías. envío al profeta Elías. La otra parte, Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. dos acontecimientos. Porque después que Malaquías fue escrito, hubo como 500 años de silencio hasta que llegara o se escribiera el libro de Mateo o sucediera todo lo que en Mateo cuenta. 500 años de silencio, medio siglo. Pero había sido profetizado que Dios iba a enviar al profeta Elías, ¿no? Y antes que venga el día de Jehová. El día de Jehová es la segunda venida de Cristo. Pero el enviar al profeta Elías, es por eso que ahora sí, Débora, Mateo 17, es por eso que a Jesús, cuando él llegó, ¿no?, le habían hecho una consulta como esta, porque querían los fariseos, en ese entonces los entendidos en la Biblia, en esa época en el Torá, en las leyes, querían de alguna manera, ¿no?, ellos ver a Elías, querían ver al profeta como tal, para que pueda cumplirse lo que Malaquías había estado escrito. Entonces, cuando vino Jesús y estuvo también con sus discípulos también consultaban lo siguiente, desde el versículo 10 al 13. A ver, Mateo 17. Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, entonces Jesús aclara esta situación y dice, saben, eh, Elías ya vino, tiempo pasado, ¿no? Elías ya estuvo aquí. Pero cuando hablaba de una forma y un acto, una tarea profética que hizo Elías en la tierra, ¿no?, dar mensaje igual de arrepentimiento, no se dieron cuenta que la tarea que Elías hizo iba a venir 500 años después con la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías al cual estaban buscando de alguna manera los discípulos o incluso los escribas, los entendidos del Torah. Pero no se dieron cuenta. Y esto es muy, muy bonito porque necesitamos creer y entender que
muchas veces no necesariamente va a venir nuestra respuesta a nuestras oraciones, nuestras peticiones, por el canal que nosotros deseamos. Dios, no sé, concédeme esto o ayúdame esto de esta manera. O yo quisiera que suceda así, ¿no? A veces damos unas peticiones muy específicas y claro que es bueno, es el anhelo de nuestro corazón, pero cuando no sucede con las cosas específicas que pedimos, terminamos diciendo que Dios no nos respondió y podemos equivocarnos. Y mira que acá esperaban a Elías y terminó llegando Juan el Bautista y no habían podido discernir que ya vino Elías con la persona de Juan el Bautista. Así también sucedió con Jesucristo, porque Jesucristo esperaban al Mesías y muchos lo rechazaron porque jamás pensaron que el Mesías iba a venir de esa manera. La persona montada en un burro, humilde, carpintero, y no como la expectativa que tenían algunos, que sea un gran político, de gran renombre, pero no fue así. Entonces, tome mucha atención porque cuando hablamos acerca de la respuesta a nuestras peticiones, capaz ya vino y no nos dimos cuenta. De repente ya Dios os respondió y te dio la respuesta, pero no estábamos atentos. Entonces, ahí menciona que Juan el Bautista había ya venido con la tarea de Elías. ¿Esto qué quiere decir? Malaquías decía, haré volver el corazón de los padres de los hijos, de alguna manera cuando envía a Elías. ¿Sabes cuándo arrancó esto? Evidentemente hace más de 2000 años atrás, incluso antes que Jesús llegue. Esa restauración y esa reconciliación empezó cuando Juan el Bautista vino a esta tierra. ¿Por qué arrancó esta profecía con Juan el Bautista? Porque él tenía una connotación muy diferente de la predicación. Él no te decía, él no te predicaba y te decía, vengan, aquí hay milagros, o vengan, aquí hay mucha prosperidad, o vengan, aquí el Espíritu y el fuego del Espíritu se va a mover. El único común denominador de la predicación de Juan el Bautista fue: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú y yo escuchamos esta palabra, arrepiéntanse, estamos entendiendo el primer paso para que esta profecía se cumpla en tu casa, en la mía, que es la restauración y la reconciliación de los padres con los hijos. Es el primer paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si por diversas razones, yo quiero acabar con esto, si por diversas razones tú has tenido alguna circunstancia con tus hijos, mamá, papá, y cuesta lidiar aquello todavía, ¿no? Si ha pasado un día o una semana, o capaz un mes, o incluso 25 años, y lo digo con testimonio, que me ha sucedido 25 años, teniendo algo aquí en mi corazón en contra de mi padre, por las cosas que hizo antes de mi padre ser o estar en Cristo. Sucede, porque uno puede decir lo siguiente, que es el primer paso. Quiero dejártelo ahí en la mesa. Pide perdón a Dios primero. Pide perdón a Dios, mamá, papá, por los dolores que en algún momento has provocado a tus hijos o a tus hijas. Por la crianza, quizás no sabías la palabra,
o incluso lo sabías y no pudiste aplicarlo, pide perdón. Hijos, de la misma manera, pidan perdón, pero a Dios primeramente, porque no pudieron de alguna manera honrar a sus padres. No había, la desobediencia estaba ahí, porque estoy seguro, jóvenes, que muchas veces hicimos cosas en el pecado, en el ayer, que no hemos ni siquiera confesado a nuestros padres eso. Se ha quedado aquí y aquí nada más, en nuestros corazones. Pero eso no quiere decir que al no enterarse tus padres de lo que hiciste, que Dios no lo sabe. Y deshonraron a los padres. De eso hay que pedir perdón también. Número 1. Número 2, te puedo decir después, pide perdón. Luego, así como Dios te ha perdonado y te va a perdonar, pide perdón luego a tus hijos. Acércate, mamá, papá, y pide una disculpa, un perdón, por los errores que has cometido durante el tiempo que fue. Y viceversa, hijos también, acérquense a sus papás. Pídanle perdón a Dios, a sus papás. Padre, papá, mamá, hice esto. Perdóname. Me equivoqué, fallé. ¿No? Porque tiene que ser como la cruz, el acto del perdón. ¿No? De arriba para abajo y luego lineal. Dios te perdona de arriba para abajo, a nosotros, a mí. Ahora me toca a mí perdonar, ¿no? Y pedir perdón lineal para con quienes hemos hecho daño o incluso nos han hecho daño. Y número 3, empieza a hacer lo que antes no se hizo. Y yo le digo como hijo, no sé, Débora, en tu caso cómo habrá sido, pero yo no estaba acostumbrado a abrazos. Ay, yo tampoco. ¿Te tocó igual? Me tocó igual. Hasta hace 4 años que estoy ya en el camino del Señor, no podía recibir abrazos de nadie. Era muy... Mira, ve, no me toques. Ahí No, nomás. hasta ahí. Y ha sido un proceso cambiar eso, ¿no? De entender que era por algo que tal vez no había recibido de niña, ¿no? No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de cariño. Y ahora yo sí lo doy, entiendo y discierno cuando una persona ha pasado por lo mismo, ¿no? Ujú. Dar un abrazo con mucho cariño. Es que cada familia hemos crecido Sí. diferente, capaz en la niñez, eh, y comparto. No, yo no supe mucho, a pesar de tener a papá, tener un consejo. ¿Cómo estás, hijo? Esa pregunta nada más. No, lejos, lejos. Imagínese, algunos hemos crecido así y mucho más que después que nuestros padres conocen al Señor, en el caso mío, claro, el amor de Dios le enseña y después se acerca a mí y me abraza. Eso era totalmente nuevo, hasta raro. ¿Por qué? Porque nunca pasó, incluso hasta yo rechazaba eso porque había dolor, había dolor. Entonces, ¿y por qué los papás se portaban así también? Porque yo me acuerdo, mi padre siempre decía, ¿cómo le pedía a Dios amor, amor, amor? Porque ¿cómo puedo dar amor si nunca me ha dado amor a mí? ¿No? O sea, ¿cómo puedes dar algo que no tienes, en pocas palabras? Yo entendía y decía, miraba a mis padres, y mi padre especialmente decía, a él también lo habían tratado así. Sí, es algo que pasa de generación, a veces no de generación. Ujú. El hecho de que mis papás era lo propio, en especial mi papá, no había recibido ese afecto y se le salía natural conmigo, tampoco había un afecto como tal de papá a hija, no siempre era con un límite. Ujú. Y eso me di cuenta cuando mi mamá hace unos años atrás me dio un abrazo y era como que no me abraces, por favor, suéltame. Y ahí me di cuenta que había algo que tenía que sanar en mi corazón. Ujú. O sea, si algún hijo está escuchando y se identifica con esto, bueno, eh, entendemos eso, entendemos, pero es un proceso. Claro que es un proceso para que Dios siga restaurando tu corazón.
por eso reconciliará, dice. Y tomó, claro, su tiempo. En mi caso tomó años. eh, Tomó años incluso verle a mi padre como pastor ahí en el púlpito y incluso viéndolo ahí y haciendo las cosas de Dios, yo tenía dolor en mi corazón. Entonces, empiece a hacer actos de fe, actos de reconciliación, ¿no? Comience, papá, a preguntarle a su hijo cómo está. Comience a decir lo que Dios ha hecho en su corazón, que lo quiere, que lo ama. Hijos, lo propio, comiencen y acérquense a sus padres y honrenlos. Díganle, mamá, papá, te valoro, te quiero. Empieza, cuesta, pero eso va a empezar a denotar todo lo que Dios te ha dado a ti. Y por último, 4, pide guía al Espíritu Santo, porque cada familia es diferente, cada persona es diferente. ¿Cómo hago? Por eso es importante la guía del Espíritu Santo a través de la oración y la Biblia. Él te va a dar la manera, la forma para que se reconcilie esa relación que ya arrancó. Porque Malaquías 4:6 decía, pero si no se reconcilian, es fuerte la profecía igual. Si no se reconcilian, dice, entonces destruiré la tierra, dice. Y hoy, para mí creo, más allá, y lo miramos, de ver los tiempos finales, cuál es la guía para los tiempos de finales. Ahí está, Israel, el reloj de los tiempos finales, terremotos, qué sé yo, señales en los cielos, pestes, pandemias, y qué sé yo, apostasía y tantas cosas para los tiempos finales. Yo pienso que deberíamos poner más atención a este síntoma de los tiempos finales, que lo dijo Isaías, van a quebrantar el pacto sempiterno. Y acá lo vuelvo a decir Malaquías, los síntomas más grandes que puede haber para la venida del Señor Jesús es de que ya no haya una relación de los padres con los hijos. Y se rompa eso durante generaciones. Digamos ya, mis queridos amigos y hermanos, ya Cristo viene. ¿Acaso hay ahora jóvenes que quieren honrar a sus padres? Tanta rebeldía, te digo. ¿De dónde viene eso? La crianza, pero más atrás, ¿de dónde viene? Esto es generacional, generacional y generacional. Este es el síntoma más grande. Cuando yo escucho que un hijo está siendo desobediente a sus padres, lo primero, ¿no? Restaura a Dios, pero lo segundo, ya estás pronto. Cuando veo a padres con sus hijos por temas legales haciendo juicios, ¿acaso antes era así? La moralidad se está cumpliendo, pero nosotros somos sal de esta tierra y podemos evitar que se pudra la carne con este mensaje. Oramos para que Dios reconcilie la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Me gustaría acabar con el libro de Malaquías 4, el versículo 6, que habíamos empezado el lunes también con esto. Pero recuerda que Dios está haciendo eso y lo sigue haciendo hasta ahora. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Bueno, ahí el desayuno para este ya fin de semana inicio, y que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga la relación en tu casa, papá, hijos. Buen provecho. Este fue el desayuno de hoy. Ya volvemos.